Listo. Como les decía, bueno, repitiendo lo que había dicho antes, ¿no? O sea, vamos a por un lado, a aprender a procesar bases de datos, pero por otro lado, vamos a aprender y a ir haciendo en conjunto los ejercicios, porque la idea es que ustedes entiendan cómo existen diferentes fuentes de datos, existen diferentes tipos de datos, por ejemplo, que aprendan a extraer data de PDFs, que aprendan a extraer data de Excel, CSV, otros tipos de textos, por ejemplo, archivos TXT, y que toda esa información aprendan a poderla juntar, porque esa es la idea. O sea, cuando hablamos nosotros de conjuntos de datos, y este tipo de herramientas que nos brindan la posibilidad de hacer un match entre las diferentes formas de almacenaje. Entonces, creo que tal vez en este momento no les queda perfectamente claro, espero que al final de la presentación les quede claro y como no están asignados aún en el grupo, voy a subir a Drive la primera base de datos con la que acabamos de jugar, me pareció súper interesante. Una pregunta, ¿todos hablan inglés? Solo para después no entretenerme traduciendo bases de datos, solo es duda, pueden solo levantar la mano. ¿Entienden inglés? Uno sí, dos sí, tres sí. Ok, creo que sí. Entonces, ok, no voy a traducir las bases de datos en el futuro. Entonces, las bases de datos que yo utilizo son em, de una fuente que se llama Kaggle. Kaggle eh, es un sitio de gente que colaborativamente comparte sets de datos un poco más con la idea de que muchas personas puedan analizarlos. Uno, para lograr mejores resultados de lo que ya se han logrado, hay competencias en Kaggle de gente experta en análisis de datos. Por ejemplo, de Kaggle ha salido el tema del algoritmo para detectar el cáncer por medio de visualización de imágenes en, en, eh, en el mundo en general y pues básicamente cuando hacen el ultrasonido, el MRI, la resonancia magnética, crearon un algoritmo que permite determinar y predecir con mayor precisión cuando una persona es altamente probable que tenga cáncer. Entonces, ese tipo de, de gente, digamos, es la que está como compartiendo sets de datos de diferentes tipos, pero también, digamos, hay datos educativos y datos muy interesantes como el que conseguí hoy que vamos a poder ver, que es de adicción al celular y sus efectos. Por supuesto que tristemente en América Latina no hemos llegado, estamos muy por debajo del nivel de lo que se llama Big Data. O sea, en Big Data, eh, como van a ver adelante, todavía no capturamos suficiente información para poder hacer esos cruces interesantes de datos eh, que nos permitan visualizar y entender, especialmente a nivel social. En ciencias sociales es donde más atrasados estamos en capacidad de datos en América Latina, entender cómo están nuestras sociedades, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, para analizar cómo fue la recuperación económica del huracán Katrina, lo que hicieron fue analizar transacciones de tarjeta de crédito y débito. Y en un mes pudieron ver, digamos, el recontar cómo las tarjetas de crédito se desactivaron y se empezaron a volver a activar y después analizaron un año y empezaron a ver también en qué estaban comprando. Entonces fue rápido donde pudieron pues ellos presentar, ¿verdad? Comparar un año con el otro entre lo que la gente compraba antes y lo que la gente compraba ahora con sus tarjetas de crédito en Nueva Orleans, que fue la ciudad que fue afectada por el huracán Katrina, por ejemplo. Aquí no tenemos eso, no tenemos ese nivel de bases de datos. Entonces, no, y encima todo el secreto bancario protege pues todo ese tipo de transacciones de que no podemos acceder a ellas, pero al final no tenemos esa posibilidad. Em, a ver, les comparto mi pantalla. em, y vamos a arrancar. Me dicen cuando vean mi pantalla, por favor. Creo que aparece. Entonces, la sesión uno va a ser un poquito teórica y me parece que va a ser la más teórica de todas. O sea,
no vamos a detenernos tanto en presentaciones y en, solo en, parece que alguien se quiere unir a la llamada. Bienvenido, Andrés. Estamos justo por iniciar. Parece que hubo un problema con el link que les enviaron. Les habían enviado un correo aparentemente, pero eh, estoy grabando la clase para que quede de respaldo y espero que los demás vayan pudiendo unirse en el proceso. Y pues nada, vamos a arrancar aquí con la sesión. Solo les explicaba que la idea es que sea un curso más práctico que teórico. Solo voy a dar un background para que podamos entender. Vamos a hacer un ejercicio con una tabla que yo les hice a modo de, de poder entender cómo clasificar datos. Y vamos a ver, vamos a trabajar con muchos tipos de bases de datos porque la idea es que tengan práctica y no se asusten al ver diferentes fuentes de información. Entonces, nada. La idea es que al finalizar puedan identificar los diferentes tipos de datos y variables según criterios académicos establecidos, que puedan distinguir entre datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que puedan aplicar la clasificación de variables en casos prácticos. Lo empresariales lo pueden obviar, pero sí, digamos, la idea era bases de datos que no estuviéramos relacionados, porque lo que yo quiero, digamos, como eh, entusiastas del análisis de datos que somos es que no nos acomodemos solo a las bases de datos que nos ofrecen las ciencias sociales, que tristemente, especialmente en Guatemala, son de la peor calidad, sino que utilicemos bases de datos que nos permitan poder tener un poquito más poncha al momento del análisis y poder entender que un dato cuando está bien hecho y cuando tiene una buena calidad y cuando está bien capturado nos puede realmente y bien procesado, nos puede, se transforma de algo, de un número inútil a información que me puede servir para tomar decisiones. Entonces, la idea de todo este curso es justo, o sea, aprender el know-how de cómo transformar esos números, esos datos que están ahí, por ahí regados en información y en cómo combinar conjuntos de datos de diferentes tipos, de diferentes fuentes, de diferentes formas, que me van a permitir a mí establecer al final em, estructuralmente visualizaciones de información en tiempo real. Entonces, bueno, vamos, van a aprender también a comprender las implicaciones metodológicas de cada tipo de dato para su análisis y evaluar la calidad y estructura de los conjuntos de datos reales. Eh, Espero tardarme una hora en la presentación, lo más hora y media, y luego vamos a hacer el ejercicio con la base de datos y luego vamos a hacer el examen diagnóstico que les había mencionado al principio. Entonces, nada, ¿qué es al final? Pensemos que es una variable, ¿sí? Una variable al final es una representación numérica, normalmente numérica, y cuando, y ¿por qué les pongo numérica? Porque ustedes me decían es que existe la variable cualitativa, sí, pero cuando nosotros estamos pensando a nivel de bases de datos, igual esa variable cualitativa puede verse convertida en un número, o sea, por ejemplo, un verdadero o falso puede ser un cero y un uno, un masculino y un femenino puede ser un uno y un 2, eh, al final todo se reduce en números y toda la computación son números en general, todo el procesamiento de datos, todas las imágenes, el sonido mismo son números transformados. Por ejemplo, yo no sé si sabían que los audífonos que son aislantes, digamos, que evitan el sonido, no es que eviten el sonido en sí, sino es que tienen micrófonos, utilizan un algoritmo que se llama cadena de Markov para aislar el sonido que no quieren que entre. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es solo limpiar de sonido lo que a ustedes les llega, pero no es que no, al final el sonido no traspase, sino es un micrófono en la parte de afuera que está analizando y está filtrando el sonido que deja pasar. Y justamente toda la computación y toda la parte, digamos, toda la idea conceptual de analizar data viene justamente de la potencia que puede tener la matemática si está bien aplicada y por supuesto la estadística. Entonces,
¿Qué es una variable? Sí, normalmente es una representación numérica de una característica sometida a medición. Una variable es muchas cosas, una variable es estatura, una variable es peso, una variable es me gustó, no me gustó, una variable es etcétera. Ahorita vamos a ir adentrándonos en todos esos tipos de variables que a ustedes les van a servir para entender cómo analizar bases de datos, ¿sí? Los valores a veces a veces pueden ser idénticos, normalmente no deberían serlo, y pues hay muchas formas de medir estos elementos, ¿no? Eh, La idea de medir es que no, digamos, que es no solo asignar números a las características que se va a estudiar, sino corresponder sistemas de relaciones, digamos, uno empírico con uno formal, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez o tienen idea de lo que es un estudio de vigilancia nutricional, pero el mejor ejemplo es ese. La vigilancia nutricional es, por ejemplo, cuando llegan las antropometristas del Ministerio de Salud a pesar y a medir a los niños, que justamente trasladan eso, ¿no? O sea, el empirismo es, estoy midiendo un bebé, cuánto mide en este momento, sus 60, sus 50 centímetros, y cuánto pesa en este momento, esto lo meto en un Excelito o lo apunto en mi papelito que después voy a digitalizar, y es eso. Sí, en el momento en que yo paso del papel a lo digital, estoy computarizando los datos y me da la posibilidad de poder eh, llegar a analizar si hay una suficiente cantidad de información que me permita llegar a eso, ¿sí? Eh, el principio fundamental es que al final es necesario que se relacione la realidad con la información que estoy teniendo, ¿no? O sea, que el empirismo esté relacionado con lo que voy a analizar formalmente. Sí, esa es la teoría de la medición. O sea, estoy trasladando la realidad hacia esta parte virtual, digamos, que antes se hacía en papel, pero al final es lo mismo. O sea, estoy trasladando realidades. Sí, eso es como el concepto importante. Quienes ya han hecho investigación de algún tipo tienen muy claro esto y saben que un levantamiento de datos al final es ese intento de trasladar la realidad hacia un entorno donde yo lo puedo controlar y puedo analizar lo que estoy buscando. Entonces, hay tres cosas que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Primero, un dato eh, es un valor que si no lo proceso y no lo analizo no sirve. Sí, o sea, un dato es un dato. Puede ser un número, puede ser algo, pero si no está transformado en información, o sea, si ese dato no tiene significado, al final no sirve. Yo no sé si alguien de ustedes alguna vez ha descargado las bases de datos del INE. Pueden levantar la mano si alguien ha descargado las bases de datos del INE. Jesús, perfecto, por supuesto. Cuando uno descarga las bases de datos del INE, las bases de datos del INE vienen en chino, bueno, no en chino, pues están en español, pero vienen en números, no vienen codificadas, ¿sí? Las bases del INE, para poderlas analizar, hay que recodificarlas y muchas veces limpiarlas porque todavía están sucias, pero digamos que son una parte, eh, lo que ya publicaron, o sea, que ya pasó por un proceso de depuración y todo, pero cuando uno descarga, por ejemplo, la ENCOBI o la ENSMI o la EPCA, etcétera, se descarga la base de datos y uno lo que ve son números. Y esos números no tienen sentido si uno no ve la metadata o el diccionario de variables y le asigna sentido al número que está teniendo. Entonces hay que recodificar la base de datos para poderla entender. Y justamente eso es lo que está hablando. O sea, si yo tengo una base de datos que me dice columna uno valor 1, 2, 2, 6, 9, pues qué bueno que lo dice, pero si yo no transfiero el conocimiento empírico, ¿sí? Si yo no puedo realmente eh, entender lo que está eh, intentando decir la base de datos, pues al final no existe ese entendimiento o ese traslado de la realidad hacia el sistema virtual, llamémosle en este momento, o hacia el ambiente virtual en donde yo puedo comprender la realidad que trasladé, ¿sí? Entonces debe tener significado. Luego,
¿sí? Información. Cuando yo le asigno, ¿sí? Significado a estos valores, ¿sí? Entonces pueden convertirse en información, ¿sí? Pero necesitan contexto. Igual, o sea, por ejemplo, si a ustedes les presento una base de datos donde lo que dice es, qué sé yo, RTI, una columna y tiene unos números y tiene, se ve en otra y tiene unos números. Si ustedes no entienden de qué se trata la variable, pues qué bueno, pero no van a poder realmente significar lo que está intentando decir ese número. Y ese es puede llegar a ser un problema. O sea, es importante que ustedes entiendan cada una de por ponerle un nombre, ahorita le vamos a poner columnas. No necesariamente así se estructuran las bases de datos, pero pensemos y partamos que en una hojita de Excel que cada columna, ¿sí? Debiese tener un significado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos el significado de cada una de estas columnas, podemos llamarlo información. Pero todavía no nos sirve al final porque después de que sea información tenemos que analizarlo. O sea, esa información nos tiene que servir para algo, nos tiene que decir algo. Y entonces yo tengo que responder preguntas, o sea, tengo que poder responder preguntas con esa información. Entonces, nosotros los que analizamos data tenemos que tener la capacidad de trasladar la data vacía, o sea, la data eh, insignificante, por ponerle una manera, o sea, no me refiero a que no, no sirva, sino que no tiene un significado en sí, a información y de información a conocimiento. O sea, lo que no tiene significado, yo le doy un significado y lo que no tiene, y lo que tiene significado, yo lo uso para poder responder preguntas, ¿sí? Son los tres momentos de la relación, ¿sí? Si como analista no estoy en capacidad de entender mi base de datos y no estoy en capacidad de convertirla en información y por supuesto no puedo responder preguntas, pues no estoy analizando, ¿sí? El rol de un analista de data es justamente transformar datos que normalmente no tendrían sentido o que para la mayor parte de personas vistos a simple vista sería muy difícil de transformar en conocimiento, ¿sí? Y ese es el fin de este curso. O sea, es enseñarles a transformar justamente bases de datos que tal vez no están codificadas. Ahorita no hemos llegado a ese, pero van a llegar a ese punto donde ustedes van a aprender a recodificar bases de datos, a estructurar y a pegar diferentes fuentes de datos que les van a servir para significarse, para crear significado y después van a responder preguntas con eso. A pesar de la poca calidad de la información con la que contamos en América Latina, de verdad que se puede hacer y hay productos que probablemente no han sido pensados alrededor de esto. Entonces, tenemos la clasificación teórica versus la práctica, ¿sí? Antes de que se desarrollara tanto la profesión del análisis estadístico. Yo no sé si alguien sabe o conoce el origen de la estadística social. No sé si conocen de dónde, digamos, cómo inicia el análisis de la estadística social. Tiene dos orígenes, digamos, históricos, ¿sí? Uno son los primeros censos que en América los hacía la Iglesia Católica, o sea, era el control de bautizados, y que se hace como una estrategia de control de las poblaciones indígenas especialmente, o sea, de llevar un registro de personas bautizadas, o sea, personas, como identificar personas que habían cedido su cultura para poder al final occidentalizarse y eso fue una herramienta de control. Y dos, después también se da con la profesión de los actuarios. Los actuarios son las personas que estudian las actas de defunción, o sea, cuando alguien fallecía, venía y decía, "Bueno, esta persona se murió, no sé, de fiebre tifoidea, se murió de un dolor de estómago, se murió de una gripe, se murió porque tuvo un accidente o tuvo una infección, etcétera. Entonces, el origen histórico del análisis de datos sociales en general tiene tal vez como una forma muy rudimentaria de
como se empezó a pensar, digamos, solo a llevar un control básicamente con palitos, ¿no? Así, aquí voy contando a todos los que se murieron de gripe. Sí, aquí voy contando a todos los que se bautizaron. Pero eso después permitió la clusterización, que ya en algún momento espero que lo voy a explicar, pero no me voy a detener mucho porque la idea es que tuvieran algunos conocimientos de estadísticos mínimos, pero un clúster es agrupar, ¿sí? Empezaron a agrupar a las personas de ciertas maneras entre bautizados y no bautizados, y eso me permitía distinguir, y si eso lo traslado a computadora, eso es un cero o es un uno, ¿sí? Un verdadero o un falso. Y al final mucho es eso, o no sos, sos A o sos B, ¿sí? Y eso viene también de la conceptualización de la taxonomía, no era de poner etiquetas, o sea, cómo etiqueto a la gente, ¿sí? Sí, o cómo etiqueto antes las cosas. Y vamos a trabajar con algunos consultos de biología, por ejemplo, de flores, para que ustedes puedan ver esas cosas muy interesantes de cómo se digamos, cómo se hace el ejercicio taxonómico de un pétalo, de un pistilo, de por el tipo de pistilo, qué tipo de flores son, etcétera. Y eso al trasladarlo a la ciencia social, entendemos que lo que hacemos al final es un etiquetado, ¿sí? Que a veces le ponemos otro nombre, pero para ponerlo en palabras más simples para los analistas, etiqueta es etiqueta, ¿sí? Es cierto que es así, no es cierto que es así. Y eso si lo trasladamos a data, es un cero o es un uno, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Son las personas al final vulnerables o no son vulnerables? ¿Son mayores de edad, no son mayores de edad? Y entender eso nos va a permitir hacer muchísimos análisis, porque ustedes ahorita que empiecen a ver y digan, ok, ¿para qué me sirve? Para decir si una persona eso no es algo. Sí, empecemos con eso, sí. Entonces, pensándolo en ciencias sociales, vamos a empezar a intentar responder preguntas de cómo clasificar personas en diferentes grupos o clusterizar personas, sí, en diferentes grupos. eh, para poder entender sus realidades. Entonces vamos para adelante. ¿Sí? Eh, la clasificación teórica nos dice que existen variables nominales ordinales de intervalos y de intervalos de razón. Perdón aquí porque se me fue las dos veces, pero eh, al final una nominal es nacionalidad, sexo, etcétera. Una ordinal es nivel educativo, una escala de Likert. ¿Saben qué es una escala de Likert? Yo sé que la han visto, pero no sé si saben qué es. Se lo pregunta. Pueden levantar la mano quien sepa qué es una escala de Likert. Jesús sí sabe. ¿Alguien más? No. Ok, muy simple. Una escala, Andrés también. Perfecto. Una escala de Likert es simple y llanamente cuando nosotros vamos a servicio al cliente y nos preguntan de 1 a 10 qué tanto le ha gustado nuestro servicio. Entonces, Likert al final viene de like, de que es en inglés gustar, ¿sí? Entonces, la idea de que una variable sea ordinal es que simple y sencillamente lleva un orden, ¿sí? O sea, va de arriba, va de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, es lo mismo que el peso, el nivel educativo, etcétera, son ordinales porque el nivel socioeconómico, digamos, pum, 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 hay una movilidad, hay una clasificación, hay una etiquetita que me dice Likert, si te pusieron 1 muy malo, 2 también seguís malo, 3 no estás tan malo, pues estás malo, el 4 estás malito, pues no tan malo, y así hasta que vas a muy bueno, sí, o excelente. Exactamente, sí, todas las ordinales son esas, sí. Y de intervalos, y de razón, son cuantitativas, donde existe un orden, o sea, son eh, intervalos donde existe una distancia medible, perdón, así como por ejemplo como la estatura, perdón, las ordinales, no, aquí no va el peso, perdón, van los intervalos. Sí, pero en unas puede existir el cero absoluto y en otras no. Esto es puramente matemático y a niveles de ciencias sociales el cero normalmente es imposible, ¿sí? Pero nos va a servir como para entenderlo. Entonces una nominal, por ejemplo, al final se clasifican según su orden natural, no existe jerarquía, solo soy o no soy algo, ¿sí? Por ejemplo, el sexo, el género, que es distinto al sexo, pero no lo puse, pero igual, ¿no? O sea, el sexo, la nacionalidad, el tipo de sangre, el color, etcétera. El color favorito es
eso no es, pero, o sea, no hay un orden, ¿sí? En el ordinal, pues sí hay jerarquía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el nivel educativo, en la escala de satisfacción, que es el Likert, en la clase social o el nivel socioeconómico, etcétera, el grado militar, la diversidad alimentaria, por ejemplo, etcétera, los puntajes de estrategia de sobrevivencia. Eh, en aras del tiempo, bueno, pero digamos, una variable nominal lo que nos dice es que clasifica en categorías, ¿sí? Sí, es exhaustiva, ¿sí? Y el sujeto puede ser clasificado en alguna categoría y nada más, ¿sí? O sea, solo es o no es, ¿sí? Entonces, la ordinal, por el otro lado, aunque sí es excluyente, o sea, o sos uno o sos otro, eh, nos jerarquiza algo, o sea, ya cambia el concepto, ¿sí? No es solo soy o no soy, sino es que si soy, estoy arriba del que es este otro, ¿sí? Entonces, eh, esto es un tema absolutamente cultural, ¿sí? O sea, nosotros como cultura le estamos poniendo valores a ciertos conceptos que al final se traducen en datos, que al final se traducen en conocimiento, como de que, por ejemplo, yo sé que si estoy estudiando una licenciatura, pero después tengo una maestría, pero después tengo un doctorado, hay un rango académico distinto. El rango académico es absolutamente cultural, pero al final nuestro concepto cultural permea nuestra matemática y nuestra matemática lo que nos está diciendo es que existen órdenes jerárquicos reconocidos que al final deben entenderse de esta manera, porque así lo entiende nuestra cultura. No voy a entrar a entender una parte epistemológica ni a debatir entre si estamos bien o no estamos bien haciendo esto. Estoy hablando de hechos puros en los cuales nosotros culturalmente entendemos o no entendemos niveles eh, de, eh, jerarquización. Las variables de intervalo. Sí, las variables de intervalo es, por ejemplo, la temperatura, los años del calendario, las escalas psicométricas, etcétera. Sí, eh, son donde hay orden, hay distancia mayor de intervalos, pero no hay cero absoluto. O sea, aquí el cero conceptualmente desaparece. Sí. En cambio, con intervalo de razón es que sí, pero puede existir el cero absoluto. Que matemáticamente sea viable, puede existir para algunas cosas, pero en ciencias sociales, como les decía, es muy difícil que eso aparezca. Por ejemplo, que la edad en 0 años, conceptualmente sí, pero eso nos quiere decir básicamente que no ha nacido, ¿verdad? Porque a partir de que una persona nace, ¿sí? Ya no tiene 0 años, tiene 0.000000001, por ejemplo, pero tiene, ¿sí? Igual, el peso. Sí, el peso básicamente desde que somos células, las células tienen un peso atómico, tal vez muy chiquitito, pero el cero es casi imposible. Digamos, hay ceros más en temas como, por ejemplo, cuánto pesa un email, aunque sí pesa, pero casi no pesa. Etcétera, ingreso económico, etcétera. O sea, hay diferentes culturas. Y aquí les hice un primero comparativo, ¿no? Sí, para que ustedes puedan empezar a entender la clasificación de datos, ¿sí? Si el tipo de variable, la naturaleza, si lleva un orden, si hay una distancia, si es un cero absoluto. Entonces, una nominal es más cualitativa que cuantitativa, no lleva orden, no lleva distancia, o sea, no se puede medir la distancia entre que no soy 0.0% más hombre por algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la ordinal, si hay un orden, o sea, sí, sí, porque yo llevo medio semestre más de licenciatura, estoy más cerca de ser licenciado, por ejemplo. Entonces, conceptos y números. Recuérdense que todo vuelve a ser números, pero lo podemos interpretar de muchas maneras. Y el intervalo y la razón ya son cuantitativas, y esta sí permite el cero y esta no permite el cero. La clasificación práctica, sí, entonces estas después también su naturaleza, como lo dice aquí, son cualitativas o cuantitativas, ¿sí? Y las cualitativas y las cuantitativas también tienen su clasificación. La cuantitativa se puede describir entre discreta o continua. Ahorita les voy a mostrar, digamos, que es una variable discreta. Una variable discreta es que tiene valores consecutivos
sin valor intermedio, ¿sí? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, pero no hay medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el número de empleados de un departamento, la cantidad de quejas mensuales, unidades vendidas, cantidad de productos en stock, número de campañas publicitarias activas, etcétera, son números naturales, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, exactos. Sí, variables continuas. Es una variable una variable continua entre dos valores consecutivos. Siempre es posible encontrar un valor intermedio. Sí. Entonces, por ejemplo, las finanzas, la logística, o sea, son decimales, para ponerle un nombre, y las discretas no son decimales. Sí, para que lo tengamos más fácil. Sí. Entonces ya hay una clasificación continua donde yo puedo decir una variable cualitativa. Ay, no puse la diapositiva de las cualitativas, perdón, quiero ver. Perdón. Bueno, pero una variable cualitativa, para que no nos hagamos bolas, son las nominales y las ordinales, ¿sí? Y ahorita estábamos hablando de variables que son de intervalo y de razón, pero que tienen sus tipos entre ordinales y discretas, ¿sí? O sea, una variable eh, cualitativa puede ser nominal u ordinal únicamente, sí, pero una cuantitativa sí puede ser de intervalo, de razón, y puede haber, hay de intervalos continuos, hay de razón continuas, y hay de razón discretas. Entonces, este tipo de clasificación aquí sí ya nos da un panorama, y aquí estamos hablando puramente teóricamente, ¿sí? De cómo entender una variable. ¿Y por qué me van a decir, por qué me va a servir entender que una variable es cualitativa, nominal, ordinal, etcétera? ¿Y para qué me sirve? O sea, ¿qué utilidad le voy a dar en la vida? Esto no es, me suena el trinomio cuadrado perfecto. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa, especialmente en el caso de Jesús Francisco, que está haciendo ya un ejercicio doctoral y si le toca hacer y diseñar un... Bienvenida Astrid, lamento que se haya conectado tarde. Estoy grabando la clase para que les quede a todos. Después voy a resolver dudas del proceso. Eh, Como les decía, pensando que Jesús es un doctorando, por ejemplo, y que él tenga que diseñar un instrumento de captura de información, ¿qué quiero decir con esto? Puede ser una encuesta, puede ser, hay diferentes instrumentos de captura, pero pensemos en una encuesta, ¿sí? Él está diseñando una encuesta, o sea, que va a ser un muestreo específico, aleatorio, por sectores censales, donde él va a hacer un análisis especial. ¿En qué es tu doctorado, Jesús? Esa seguridad estratégica. Pensemos en seguridad estratégica, ¿ok? Y Jesús lo que quiere detectar es la presencia del grupo del narcotráfico en las diferentes zonas llamadas rojas. Entonces, él muy mártir, decide que va a hacer una encuesta y va a ir a entrevistar a todas esas zonas rojas, a la gente, y les va a preguntar, mire, aquí venden drogas, aquí operan los Zetas, operan los no sé qué, obviamente eso no se hace, ahora es un ejemplo loco, hipotético, que no debería hacerse para no poner en riesgo la vida de las personas, pero digamos que él, porque quiere averiguar acerca de los grupos del narco, lo hace. Entonces, hace su muestreo por sectores censales de la ciudad de Guatemala y quiere averiguar cómo los espacios donde están operando estos carteles del narcotráfico, y entonces se le hace su encuesta y él empieza a diseñar sus preguntas, sí. Y entonces cuando está diseñando una pregunta, sí, él sabe que se recuerdan de esto, ¿no? Eh, que él quiere transformar el dato en conocimiento, ¿sí? Entonces, como él ya sabe que quiere responder algunas preguntas, porque él ya nos dijo, digamos, que él quiere entender en dónde están operando estos, eh, estas bandas organizadas del narcotráfico, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo diseño mi pregunta? ¿Cómo me conviene que se vea en la base de datos para que yo la pueda analizar mejor? Entonces, por ejemplo, quiero saber cuántos años tienen trabajando. Entonces voy a poner una pregunta, ¿desde cuándo estas bandas organizadas tienen presencia en este sector? Y entonces va a ser una variable, ¿de qué tipo? Si es un año, de intervalo continuo, y aquí está, mire, años calendario.
valores numéricos con orden y distancia iguales sin ser absoluto. ¿Qué le va a permitir a él? ¿Sí? Hacer un análisis con una lineecita donde va a poder poner una lineecita, el cártel de Sinaloa y su presencia en la ciudad de Guatemala. En estos barrios se detecta la presencia del cártel de Sinaloa desde el año 2001. En estos barrios, entonces puede hacer un análisis, digamos, aquí ya puede ver toda una línea, ¿sí? De cómo durante años hay diferentes cárteles operando en la ciudad de Guatemala. Solo es un ejemplo, ¿sí? Pero la manera en que ustedes diseñan su variable, ¿sí? Es la que les va a permitir generar conocimiento. Mientras, si ustedes diseñan mal una variable, o va a ser muy difícil de analizar, ¿sí? O no les va a contestar la pregunta que ustedes quieren saber. Entonces, eh, el diseño, ¿sí? De las bases de datos, que al final tiene un origen en la captura de la información, de cualquier tipo de estrategia de captura. O sea, por ejemplo, hay estrategias de captura que se dan con el uso de celulares, con el uso de redes sociales. Las mismas redes sociales, permítanme, creo que me están hablando a través de la universidad, perdónenme un momento. No, todo bien. Sí, todo bien. Eh, como les decía, hay diferentes estrategias de captura que nos van a permitir estructurar y definir de una manera muy precisa y muy estratégica las respuestas que yo me quiero dar. Entonces, desde el origen, cuando uno está haciendo investigación o en este momento análisis, yo sé que quiero responder, ¿sí? Yo tengo claridad de las respuestas a las que quiero llegar y abordar. Entonces, como quiero responder algunas preguntas, sé cómo tengo que estructurar mi instrumento de captura o la base de datos que voy a utilizar. Porque como les digo, hay fuentes. Pensemos, por ejemplo, que ahora para hacer análisis nutricional ya existen aplicaciones que se sincronizan con balanzas, entonces las balanzas básicamente la gente se pesa, solo se mete la información de la gente y pues yo puedo construir una base de datos y ya sé cuánto pesa la gente, no me complico mucho la vida, ¿sí? Ya no necesito hacer un papelito y volverlo Cobo, Forms o lo que sea, cualquier plataforma que me permita capturar información y voy solo, bueno, ya lo tengo listo, pues, ya sé cuánto, ya sé cuánto pesa la gente, excelente, midámosle, entonces ahora sí agregámosle la talla, ¿no? Tarara, ok, perfecto. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Pues solo así de nada, pero quiero saber su índice de masa corporal. Ah, bueno, relación peso-talla, perfecto, ya sé cuál es su índice de masa corporal. Ok, sé cuántas personas están en grado de obesidad, uno o dos, o tienen solo sobrepeso, o tienen peso bajo, etcétera. Entonces, en base a eso, yo puedo, ya sabiendo su peso y su estatura, puedo pensar que algunas personas pueden necesitar hacerse algún tipo de examen médico, por ejemplo, para saber si padecen de hipertensión, padecen de diabetes, etcétera, con dos datitos, ¿sí? Dos datitos, solo saqué peso, talla, eso lo convertí en índice de masa corporal, eso lo convertí en una clasificación de personas que están con bajo peso hasta personas que están con obesidad mórbida, y eso lo transformé en recomendaciones de exámenes médicos, ¿sí? Y es aquí donde les digo, de nuevo, todo el diseño del análisis tiene que ir a las preguntas, al conocimiento que yo quiero tener, qué quiero saber. Si yo no sé qué quiero saber, entonces no sirve de nada el análisis que estoy haciendo. Sí, la capacidad de responder preguntas a partir de esa visión que se tiene del diseño estratégico de la base de datos y de los instrumentos de captura de información es lo que cuenta para poder generar conocimiento. Y eso ustedes lo tienen que tener muy claro. Si no tienen preguntas de investigación o de conocimiento, no sirve nada el análisis. Entonces, cuando ustedes diseñen un dashboard, por ejemplo, me voy a poner un poquito fashion, pero van a venir em, pensemos, va a venir un ministro con el que ustedes van a estar trabajando, va a venir un director y les va a decir, mire, quiero que genere o diseñe un tablero de mando para poder entender estos KPIs, ¿no? Los KPIs, famosos KPIs. KPIs es Key Points of Information, ¿no? Entonces, si quiero que me responda 5 datos, ¿sí?
Y los 5 datos, pensemos en nutrición, quiero saber niños con desnutrición crónica, niños con desnutrición aguda, niños con peso bajo, madres con desnutrición, madres con peso bajo, madres de talla baja y eso. Sí, pero quiero que el KPI número 1 sea desnutrición crónica, el KPI número 2 es nutrición aguda, el KPI número 3 es desnutrición de madres, el KPI número 4 es probabilidad de, eh, de un niño de nacer desnutrido, por ejemplo. ¿Sí? No necesitan más datos que los que ya tienen. Sí, de hecho, solo con la información de la madre y con los hijos, ustedes ya podrían saber qué tan probable es que un bebé nazca desnutrido o que en la ventana de los 1000 días caiga en desnutrición aguda o en desnutrición eh, crónica, ¿sí? Y entonces podrían saber a qué mamás darle seguimiento, porque no se hace. ¿O será que sí se hace y no lo sabemos? Ese tipo de cosas, digamos, o sea, ese tipo de respuestas, ese tipo de diseños estratégicos que tienen que pensar cuando están generando información, o sea, quieren generar conocimiento, es como ustedes tienen que estructurar su pensamiento para poder resolver eh, al final preguntas que ustedes necesitan responder. Voy a entrar a una parte un poquito técnica, por favor me detienen si ustedes tienen dudas, porque esta es la parte más de ciencias de la computación y más alejada de ciencias sociales. ¿Sí? Hay algunos conceptos que nos van a servir solo por entenderlos, o sea, solo para que ustedes van a ver ciertas cosas dentro de las herramientas que les van a decir, hace sentido con lo que está diciendo, pero no lo van a trabajar en sí. Sí, tengo una sección especialmente de SQL solo para que entiendan qué es SQL, pero no vamos a trabajar SQL, solo vamos a trabajar Microsoft. Sí, únicamente vamos a trabajar Power Query, Power BI y vamos a hacer, y van a ver que con Power Query, Power BI pueden hasta aplicar Python, pueden hacer transformaciones de datos súper poderosas que no necesitan llegar a tener tanto conocimiento de ciencias de la computación como antes se necesitaban. Pero bueno, eh, hay estructuras de datos simples, como datos atómicos, o sea, que no tienen significado, y recuérdense que esto puede ser un estado mismo de una base de datos en sí, que no, pues, que son atómicos. ¿Y qué les quiero decir con esto? A veces, incluso por seguridad y arquitectura, las bases de datos se diseñan de esta manera para que si no tienen un encriptador de cómo se tienen que construir las bases de datos, pues nadie los puede entender. ¿Qué pasa si hay un hackeo? Sí, por ejemplo, ustedes miran que a veces anuncian, hackearon los datos de Yahoo, hackearon los datos de Google, hackearon los datos de no sé qué página de Internet, pero nadie se estresa mucho, nadie es así como que, ay, es que se robaron los datos. ¿Por qué? Porque hay una arquitectura de la base de datos que lo que hace es partir las cadenas. O sea, en vez de que aparezca mi nombre completo, Héctor Alejandro Aragón Matute, la parte en 10, ¿sí? Y la primera parte se llama solo HS, ¿sí? Y la otra es TOR, ¿sí? Y la otra es Alej, y la otra es Andro, y así. Y toda esa segmentación, ¿sí? La tiene revuelta, ¿sí? Y si no tiene el algoritmo de encriptación, o sea, porque el algoritmo de encriptación sí es lo que daría la posibilidad de entender los datos, ¿sí? No importa que no lo tengan, porque como se almacenan en diferentes partes, normalmente solo hackean partes de las bases de datos. Entonces tienen un montón de información al azar que está difícil de entender. Sí, está difícil de extraer. Sí, esa es arquitectura y lo que les estoy hablando se llama Angular. La arquitectura Angular justamente es la segmentación, en la manera en que se guardan las bases de datos para poder proteger la información y se utilizan algoritmos de encriptación y desencriptación. Eh, ¿Alguien vio el código da Vinci, no? Pregunta la película. ¿Sí? ¿Uno? ¿Alguien más? ¿Vio el código da Vinci? Nada, dos, ok, tres, ok. Si ustedes se recuerdan en el código Da Vinci, él está ahí con una maquinita intentando sacar un papiro que les iba a dar la clave de la película, ¿no? Y que está jugando ahí con una cosa que tenía ahí letras y él estaba como intentando descifrarla. La cosa esa se llama cryptex, ¿sí?
y el Cryptex tenía vinagre adentro que iba a disolver el papiro si no lo abría bien, y el Cryptex, cuando lo abre bien, pues liberaba el papiro. Ese es el concepto de Angular y de React, ¿sí? La manera en que se guarda la data en estas estructuras por seguridad permite que aunque existan hackeos, no lo puedan descifrar. Llévatelo, no hay problema. O sea, la gente asume que le van a robar los datos. Lo único es que crean cryptex, digamos, para que sea difícil de entender. Entonces, pues, eso se les llaman datos atómicos. O sea, no sirven. ¿Por qué? Porque no van a tener sentido. Sí. Después ahí presentan un valor único, así como ese 42 o como ECT, un pedazo de nombre. Bueno, un 42 puede ser un pedazo de tarjeta de crédito, por ejemplo. Sí, no importa. Mientras no exista, ¿sí? Ese cryptex, o sea, ese algoritmo, ¿sí? Que va a resolver, no, y me van a decir, bueno, pero es que el algoritmo se puede cifrar. Sí, pero ¿qué pasa si yo cambio el algoritmo cada 20 días? Entonces van a decir, o sea, es un algoritmo dinámico. Sí, hay algoritmos vivos. O sea, hay cryptex vivos en la manera en que se construyen las bases de datos que están cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando para que las hagan indescifrables ante un hackeo. Un día se roban un pedazo y tal vez van a poder descifrar el algoritmo de hace 20 días, pero cuando se roben el otro pedazo ya no va a ser el mismo algoritmo, entonces no va a tener sentido. ¿Me explico? ¿Sí? Funciona exactamente igual que el cryptex. Luego los datos compuestos, que son como combinación de otros datos simples, y eso ya es más un poquito más complejo, ¿no? Como el nombre, más edad, más dirección, más historial, ya son algunos datitos, ¿sí? Y después un conjunto de datos o datasets, ¿sí? Esto ya tiene una definición formal, o sea, no solo son eh, sets de datos, sino que tienen un propósito, ¿sí? Por ejemplo, los que trabajamos en temas humanitarios hacemos levantamiento de información para entregarle a las personas transferencias monetarias no condicionadas en el marco de emergencias. Entonces, eh, por ejemplo, hay un huracán, cuando hay una inundación, vamos a las comunidades, identificamos a los refugios, identificamos a las personas que están en vulnerabilidad, que perdieron sus cosas, etcétera. Hacemos un estimado de la cantidad de dinero que necesitan para poder no reconstruir sus vidas, pero por lo menos para salvaguardar la coyuntura más álgida, y les hacemos transferencias monetarias no condicionadas. O sea, ustedes saben mejor para qué utilizar el dinero, pero para eso yo recolecto tu nombre, tu edad, tu identificación, el número de miembros en tu familia, porque según la cantidad de miembros de tu familia voy a estimar cuánto dinero te doy, etcétera. Todo eso se hace a diario, ¿sí? Entonces, pasé de un dato atómico a esto, sí. Y hay diferencias entre bases de datos estructuradas y no estructuradas. El famoso término Big Data, sí, se refiere a herramientas que no son tan tradicionales que permitan tratar volúmenes considerables de información. Eh, Tal como les decía, ¿no? Por ejemplo, cuando se analizó el huracán Katrina, el huracán Katrina no se analizó por medio de encuestas, de entrevistas a las personas damnificadas, se analizó por medio de transacciones en tarjetas de débito y crédito y por el tipo de consumo que estaban analizando. Y en ese sentido les fue posible trazar estimar un periodo de tiempo de la recuperación de las personas que estaban afectadas, aunque ese estudio tenía sus limitaciones porque habían personas que podían no tener tarjetas de crédito, era posible. Sí, pero la idea del Big Data es cruzar diferentes fuentes de información. Sí, agarrar una fuente, otra fuente, otra fuente y otra fuente y decir, vamos aquí hacer un chirmol y con esto yo voy a responder, o sea, con esto voy a generar información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿alguien está relacionado aquí con análisis geoespacial? ¿No entiende más o menos el análisis geoespacial? Para hacer los bolas, hay mapas. Sí, pensemos en mapas. Sí, y entonces viene la gente y empieza a hacer mapas. Quiero ver si les puedo mostrar algo. Denme un minutito. Les voy a enseñar un mapa, por ejemplo, un mapa de la perversidad. Eh, Permítanme un momento. ¿Ustedes han escuchado los escándalos que se arman alrededor
de los, ay, de los palmeros, de las lugares donde cultivan palma. Si lo han escuchado, eso tiene mucho que ver con el análisis geoespacial, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el análisis geoespacial básicamente lo que hace es, sí, por aquí vamos, solo permítame que está súper lento mi internet, pero el análisis geoespacial lo que hace es analizar, ¿sí? Este tipo de fotos de satélite con el tema de, por ejemplo, el uso del suelo, mapas de inundación, y estoy buscando, todavía más para arriba. Es impresionante cómo de repente donde hay palma pareciera que estuviera dibujado. No, todavía no hemos llegado. Perdonen ustedes, es que está súper lento el internet, pero por ejemplo, demos tiempo a que cargue, pero ven cómo se mira claramente el uso agroindustrial de este tipo de plantaciones. Esto es pura palma, miren. Entonces, el análisis geoespacial lo que hace es el reconocimiento de este tipo de imágenes. De hecho, yo no sé si sabían, pero en agronomía, los agrónomos son los que más estudiado tienen esto, porque se pueden volar drones encima de las plantaciones y por medio de análisis de datos, o sea, por medio de transformaciones numéricas, pueden identificar incluso si las plantas están enfermas y qué necesidades de nutrición o de fumigación tienen. La parte de la perversidad que yo les quería mostrar es que la palma normalmente está cerca de cuencas de ríos, ¿sí? Entonces lo que hacen es que, ay, pero está demasiado lento, ubican estas plantaciones muy cercanas a algún río y utilizan ese río como medio de riego, pero como miren la cantidad de terreno que está eh, lleno de palma. Busquemos algún río. Espérense, es que está súper lento, pero Eh, y todo esto se puede hacer con análisis de datos, ¿no? O sea, es pura matemática. Al final estas imágenes son mate, ¿sí? Está aquí debe haber un río. Está el programa intentando descifrar, no creo que son caminos. Ay, 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 es que perdonen que estemos hablando. Bueno, para la próxima clase les voy a tener uno para no perder más tiempo porque ya casi nos queda solo hora y media y tienen que hacer un ejercicio y un examen. Entonces, está largo. Pero básicamente cuando hacemos análisis geoespacial, por ejemplo, podemos ver el uso del suelo y no solo el uso del suelo, sino también podemos ver espacios inundables. Por ejemplo, les voy a mostrar Copernicus eventualmente. Copernicus es una herramienta europea que permite hacer análisis geoespacial, em, por lo menos para que aprendan a tomar fotos diferenciadas. No me voy a meter mucho a temas de mapeo, porque recuerden que estamos trabajando con Windows, Office, perdón, y Microsoft, y pues vamos a quedarnos solo con los mapas que nos da Power BI. Pero sí les voy a enseñar a extraer imágenes de Copérnicos para hacer comparativas, por ejemplo, con su mapa. Entonces, bueno, nada. Eh, la idea justamente es cruzar este tipo de informaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar la información que está en Google Earth, en Google eh, Maps, analizar, por ejemplo, el uso del suelo de un espacio e intentar entender, por ejemplo, cómo si hubo un huracán y se inundó algo,
¿sí? Cómo van a salir afectadas ciertas comunidades, por ejemplo, y es muy fácil de ubicar, ¿sí? Entonces transponemos capas y decimos, aquí pasó algo, ¿sí? Y entonces yo cruzo esa información, sí, con la georreferenciación de la encuesta que voy a llegar a hacer para poder mapear a las personas afectadas y voy a decir, sí, efectivamente esta persona probablemente no solo se le afecta a su casa, sino a sus cultivos, por ejemplo, si es que tenía. Entonces, eso es Big Data, sí, es cruzar diferentes fuentes de información. Ahora bien, también puedo tomar, por ejemplo, como referencia las bases de datos del Estado y decir, pertenece a algún programa del Estado, por ejemplo, está con el MIES, por ejemplo, recibiendo transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas y puedo hacer ese tipo de verificaciones y decir, ok, sí, no. Y, por ejemplo, solo es una idea. Datos estructurados, sí, eso es. Y básicamente nosotros aquí en datos estructurados es donde vamos a operar. No, los datos semiestructurados, tal vez, pero los datos no estructurados es para volúmenes de datos demasiado grandes, muy masivo, y no vamos a llegar a ese nivel. Entonces, vamos a analizar normalmente datos estructurados, pero me importa que lo puedan distinguir. ¿Sí? Entonces, el esquema estructurado es más rígido, ¿sí? Es más columnas y filas, ¿sí? Normalmente se utiliza SQL. SQL significa Structured Query Language, ¿sí? Que lo que hace es crear estructura donde almacenar cada dato. Sí, básicamente, sí. Normalmente sirve para relacionar bases de datos. O sea, eh, por ejemplo, cuando ustedes llenan un formulario, cuando ustedes sacan su API, ¿sí? En el RENAP, ¿sí? Y ustedes llenan ahí su información y después van al banco y llegan con su API y ya el señor del banco me puede crear mi cuenta y el señor del banco les va a crear su cuenta y les va a pedir su API y lo va a meter en un chunchito y el chuchito lo que hace es comunicarse con el RENAP y reciben información y verifica que el DPI que ustedes le están metiendo con el chip, sí, tenga la información correcta y que sean ustedes la persona que está llegando, correcto. Entonces, la relación existe a través del número de DPI, sí, que después vamos a entrar más en detalle, pero es lo que sería una llave primaria, sí. Y entonces el DPI es una llave primaria que nos va a permitir establecer conexiones entre su número, o sea, su identificación de DPI y, por ejemplo, la información que tiene RENAP y que se tiene en otras partes. Y entonces ya pueden pedir su número ahí para todo, piden el número de DPI y entonces pueden decir, bueno, esta persona tiene seguro médico, no tiene seguro médico, se ha enfermado, no se ha enfermado, etcétera, etcétera. Si ustedes ven cuando van a hacerse un examen en un laboratorio, pues piden el número de DPI, el DPI queda marcado y incluso ustedes con su número de PI en Tecniscan pueden entrar y ver todos los exámenes que se han hecho desde hace como unos 5 o 6 años para acá y ahí está todo su historial de exámenes médicos, de qué se han enfermado, de qué se han enfermado. Los seguros médicos tienen acceso a esa información, entonces pueden o no negarles un seguro en base a los exámenes que les han hecho. Esas son bases de datos, ¿sí? Esas son bases de datos relacionales, es cruzar información, ¿sí? Poder anexar información a lo que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, el único tema de esto es que, pues, al final es data muy pesada, o sea, pesa mucho porque está estructurado, o sea, armamos una plantilla en donde la voy a guardar, entonces esta data es más pesada porque tiene esa estructura donde la estoy guardando, ¿sí? Es básicamente. Pero es más fácil de entender, ¿sí? Ahora, los semiestructurados son datos que tienen alguna organización, pero no están rígidos, ¿sí? Que también, esto sí vamos a hacer un poquito como por ejemplo algunos XML, tal vez, sí, sí, Extensible Markup Language, no sé qué tanto, pero son más flexibles, sí, son como analizar respuestas de redes sociales en Twitter y Facebook, eso es algo que se puede hacer con Python, se puede hacer gratuitamente, eso no lo vamos a hacer en este curso, vamos a dar un curso de análisis avanzado, me parece que el otro año, y ahí sí vamos a aplicar herramientas de Python para, por ejemplo, hacer análisis del lenguaje,
que es justamente es esto, y eso se puede hacer gratis. Y hay muchas compañías que después lo venden como que fuera la otra maravilla del mundo, y no, solo es de saber. Pero ustedes pueden analizar, por ejemplo, los quienes estudian política o relaciones internacionales, las reacciones, las interacciones de las personas en redes sociales eh, al respecto de un tema. Por ejemplo, vaya, cuando vino Marco Rubio a Guatemala, ¿sí? Y todo el escándalo que se armó alrededor de la avenida Marco Rubio, porque se suponía que los que eran enemigos del gobierno actual eran amigos de los republicanos, ¿verdad? Pero que si no vino Marco Rubio, se reunió con el tío Bernie, se hicieron cuates, el tío Bernie le firmó ahí para que pusiera al ejército de los Estados Unidos a modernizar los puertos, el otro se fue tranquilo y los otros se quedaron con la gorra puesta, ¿va? ¿Sí? Y ustedes pueden analizar todos los comentarios que se relacionaron en base a eso con Python, ¿sí? Va a ser el siguiente curso, pero es gratis. Y pueden tener mucha claridad, por ejemplo, de las reacciones emocionales que tiene la gente alrededor de eso. De hecho, hay palabras ya predeterminadas en paquetes de análisis donde ustedes solo le piden que haga el análisis y esa cosa les dice, esta gente expresó amor, tantos expresaron odio, incluso pueden identificar a los usuarios, ¿sí? Entonces, es súper interesante cómo tenemos toda la información que pueden extraer. Eso sí, es mejor si ustedes son los administradores de la página donde se interactúa porque pues, se tiene más acceso a información. Pero si no, pues ahí se puede ir sacando la información. Datos no estructurados. Sí, los datos no estructurados son la cosa más masiva que se pueden imaginar, ¿sí? Es a veces puro texto, es a veces contenido web, es a veces eh, documentación que está almacenada, no sé si en los lugares donde ustedes no han trabajado o no, pero por ejemplo hay SharePoint, por ejemplo, el SharePoint de las empresas donde están guardados todos los documentos de todo lo que hacen, de todo lo que tienen, que nada está así como bien clasificado, todo le ponen diferentes estructuras de títulos, de nombres, etcétera. Eso se llama no estructurado. Ustedes con Power BI y con Power Query pueden extraer data de carpetas de SharePoint. Pueden contar cuántos archivos tienen, pueden extraer la metadata del archivo, pero el problema es que como la gente normalmente no los almacena de una manera estructurada, donde no existe un manual donde le enseña a la gente, por favor, señor licenciado, cuando usted guarde sus trabajos o sus archivos de aquí en la empresa, primero ponga el título, después ponga el año, después ponga el mes, después ponga qué asunto, tarara. No. Y la gente lo guarda como, no sé, eh, pensemos en Política 1, versión 3. Política 1, versión 5. Política 1, versión 8, esta sí es. Política 1, versión 14, la venganza. Sí, entonces, eh, esa forma de guardarlo obviamente afecta la metadata del archivo y obviamente hace más difícil el análisis de datos si ustedes quisieran analizar la documentación, que es algo que van a aprender a hacer, ¿sí? Y les prometo que es súper fácil, no tiene nada de complicado. Solo es entender que existen muchas fuentes de datos a las que pueden acceder, solo tienen que saber cómo sacar la información y saber cómo usarla. Porque, insisto, qué bueno que está en el SharePoint, pero ¿para qué van a usar la información de los archivos, no? Les puede servir, por ejemplo, para crear un indicador de productividad. Entonces, por ejemplo, si existe un proceso en el cual ustedes tengan que revisar cierto número de reportes o cierta cantidad de reportes al día, al mes, al año, etcétera, sí, o existe cierto número de fichas. Por ejemplo, pensemos en las fichas que vienen en el Ministerio de Salud, sí, todas se tienen que escanear en PDF y subir y estructuraran un número, una forma específica de almacenarlas. Ustedes pueden llevar un conteo de fichas que ha llenado personas porque les ponen un código y entonces analizan la productividad de las personas. Por ejemplo, sí, solo con analizar un SharePoint y con tener una base de datos de los empleados. No necesitan dos cosas, solo enchufan y entonces ya pueden ver. ¿Mm? Pero les digo, de nuevo, es que quiero responder, ¿verdad? O sea, todo el origen es de que no se refiere a los datos que tengo, sino es a qué información, a qué conocimiento quiero yo llegar, ¿sí?
Les hice un pequeño flujograma del ciclo de datos, ¿sí? Está partido en 3 y se los voy a explicar antes de que pasemos a la prueba diagnóstica y luego vamos a hacer el primer análisis de datos. El primero del ciclo de los datos es la captura, ¿sí? ¿Cómo capturamos la información? Sí, antes, digamos, era muy sencillo y era muy usual que la gente capturara información en papel, ¿no? O sea que todo era papel y durante muchos años lo que hacían era trasladar el papel a Excel o trasladar el papel a SPSS, que SPSS ya está un poquito obsoleto, la verdad, pero digamos, ¿no? Usaban SPSS, que es otro programa de procesamiento de datos, y manualmente, línea por línea, digitaban el formulario en papel y formulario por formulario se iba creando. ¿Sí? Luego eso evolucionó y dijimos, no, ya no vamos a usar papel, vamos a hacer device agnostics, que lo que quiere decir es que vamos a utilizar solo dispositivos para capturar información. Entonces, bien device agnostics, lo que vamos a hacer es formularios. Y empezaron los formularios, pues. Primero se creó una cosa que se llamaba Access, que ya la descontinuaron. Después salieron los que son web-based, así como Kobo, como ODK, como Forms, como SurveyMonkey, SurveyGizmo, SurveyLine. Hay 60,000 diferentes plataformas que permiten crear formularios. Todas son bastante parecidas. Hay unas que tienen mayores capacidades que otras que tienen mayor legitimidad de otras que son pagadas, otras que son gratis. Comcare, por ejemplo, etcétera. Pero al final toda la- todas tienen la misma conceptualización de SQL, ¿no? Que es una estructura arquitectónica que nos permite almacenar datos en slots específicos, que lo que nos va a hacer es posibilitar, es analizar un dato que se supone que yo ya le di un significado, no necesariamente que lo tenga, pero se supone que sí. Eh, Luego, cuando yo voy a capturar, tengo que identificar de dónde va a venir, ¿sí? Sí, aquí dice en la organización, pero no necesariamente en la organización. Al final lo que yo quiero saber es de dónde voy a sacar la información. Si va a ser una encuesta, si va a ser, por ejemplo, si es un ministerio, si es todo lo que están ingresando los técnicos, si es una organización, son transacciones, ¿no? Así como vendieron algo a una institución, pam, 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 aquí están todas las ventas, etcétera. Genial. Luego hay que evaluar la calidad, ¿sí? Es verificar la calidad de las fuentes. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? A veces es cierto que hay fuente, pero la fuente es mala. O sea, y mi conocimiento va a ser bueno solo en base de lo que yo le dé de comer, o sea, con lo que yo lo alimento. Y si yo alimento mi conocimiento con basura, voy a tener basura. ¿Qué quiero decir con esto? Si la base de datos es mala, si la captura de información es mala, si la fuente de información es mala, mi tablero va a ser malo. ¿Sí? Entonces, eso. Y luego los datos oscuros, que es información capturada pero que no se analiza sistemáticamente. O sea, esa es información que a veces se guarda, pero bueno, no tiene ningún tipo de tratamiento ni nada. Luego hay tipos de almacenamiento, que era lo que les decía acá. Sí, estos, entre estructurados, semiestructurados y no estructurados, son las formas en que se almacena. ¿Sí? Y hay estructuras simples, ¿sí? Hay relacionales SQL y no relacionales SQL. Aquí, en esto, solo estamos básicamente hablando de datos estructurados, ¿sí? Porque son SQL, hasta acá. Y no SQL, por ejemplo, que serían como Mongo Database y otros que solo almacenan texto y que de nuevo necesitan algoritmos para después como darle sentido a la información y necesitan data warehouse y data lakes para poder almacenarse, etcétera, pero esos son otros 20 pesos. Hablemos solo de la parte de datos relacional, que es la que, perdón, estructurada, que es la que nos va a quitar un poco del tiempo y que en lo que vamos a trabajar. Y luego hay una preparación, ¿sí? Un preprocesado, que esto es lo que ustedes vienen mayormente a aprender acá, ¿sí? Van a combinar fuentes de datos, ¿sí? Van a seleccionar y filtrar los datos, van a transformar los datos y van a limpiar los datos, ¿sí?
toda la primera parte del curso se va a enfocar en estas operaciones, ¿sí? Que es la preparación del dato para que pueda ser analizado. Normalmente, y especialmente en ciencias sociales, las datas vienen sucias, vienen no utilizables, ¿sí? Y nosotros como analistas, nuestro rol es convertirlo en utilizable, ¿sí? Ese es el proceso, ¿sí? Bueno, y finalmente eh, necesita una correspondencia entre los tipos de variables estadísticos y eh, los tipos de... Ahí se están saliendo varios, ya solo hay 6. Bueno, em, bueno, y las estadísticas con el tipo SQL. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Solo con el ánimo de entender sus conocimientos, van a hacer un pequeño examen. Por favor, háganlo, no utilicen inteligencia artificial. De hecho, mientras menos eh, consulten, etcétera, es mejor. Yo quisiera realmente que contesten honestamente, solo para entender el nivel en que están y igual para los que se van a ir apuntando al grupo, lo voy a dejar puesto. Eh, por favor, pidan a control académico que los agregue al curso y empiecen a llenar el examen. Voy a poner un enlace para la base de datos para que puedan hacer el trabajo ahora y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. De momento, hagan el examen.
Jesús, le voy a dar el número de teléfono de Esdras, que es el compañero que mira el tema de la plataforma. Usted ya tiene Moodle de la Escuela de Ciencia Política. No, es lo que le decía, ¿verdad? Que yo pertenezco a otra escuela, entonces estoy en ciencias jurídicas. Estoy haciendo gestiones para defensa de tesis, entonces, no sé si al final me van a permitir darme de alta aquí en esta plataforma, pero voy a intentar. Lo que pasa es que como no es la misma escuela, esta es mi duda, ¿verdad? Ujú, ujú. Probablemente no tenga acceso a esa plataforma, pero mi intención es captar todo lo posible de conocimiento. Aquí en el chat le puse el teléfono al licenciado Esdras Coyote. Voy a tomar en cuenta Comuníquese eso. con él en días y horas hábiles y él le puede apoyar con la gestión. Muy bien, me voy a comunicar con él, muy amable. Hola Astrid, el curso dura 12 semanas. O sea, es como la segunda de noviembre. Creo que es una semana después de que termine el ciclo normal de la escuela. ¿Cómo van con el examen? Licenciada, disculpe, yo me desconecté hace un ratito por señal y no tuve acceso al link. No sé si me lo podría remitir nuevamente. Con mucho gusto. Permítame un momento. Esta cosa me sacó, perdonen. Ahorita le doy el acceso a la prueba. Ok, gracias, licenciado. Listo, yo creo que hoy sí. Pues sí, licenciado, gracias. Listo. Doy unos minutitos más para que pueda terminar con la prueba y vamos a avanzar con el ejercicio.
Víctor y Elizabeth, ¿están haciendo la prueba? Sí, licenciado, lo que pasa es que tuve problemas con el internet, pero ya estoy terminando. Ok, ok, perfecto. Ya solo nos falta Juan Antonio. Listo, licenciado. Me apareció como que alguien iba a entrar, pero ya no está. Bueno, listo. A ver, sí, miren, más o menos no tenemos ninguna puntuación perfecta. Felicitaciones a Astrid, que tiene la puntuación más alta. Pues más o menos estamos, creo que todos en el mismo nivel. Y voy a ir un poco más despacio en algunos temas estadísticos. Tal vez les voy a hacer un repaso de medidas de tendencia central y estadística descriptiva muy rápido. Veo que ahí es donde tal vez hay un poquito más necesidad de repaso. Eh,
Yo no sé si ustedes están en el curso con el doctor Valverde que da después. Solo pregunta, que es a las 10:30. Pueden levantar la mano si quieren. Por mi parte, no licenciado. Sí, ok. El curso del doctor Valverde tal vez les puede servir para reforzar un poquito. Es enfocado en investigación cuantitativa y cualitativa, pero él va a tocar temas más estadísticos. Yo voy a dar un repasito, pero el enfoque de este curso es otro, es puramente la operativización de herramientas y sí hay una base estadística que es bueno que refuercen. Igual creo que hay otro curso de introducción a la estadística que va a empezar hoy, pero que es después. Eh, sí, justo, de las 2 a las 4 que pone Astrid, también pueden meterse a ese, les puede servir. A ver, solo unas consideraciones. Por favor, en el Moodle de la Escuela de Ciencia Política, por favor, necesito que, obviamente no hoy, porque si no lo han hecho, está bien, busquen este curso. El curso se llama Introducción al Análisis y Visualización de Datos dentro de los cursos optativos, ¿sí? A este es el curso que se tienen que matricular, ¿sí? Astrid, por ejemplo, como también está conmigo en el de gestión de emergencias, tal vez le hacen más fácil, pero tengo pocos usuarios matriculados y eh, pues para que lo puedan hacer, hagan la matriculación, por favor, quienes les haga falta matricularse y para que puedan ir entregando la tarea. ¿Qué tarea vamos a hacer? La de hoy es una tarea súper simple y como Astrid ya me conoce, a mí me gusta dar tiempo durante el curso para que puedan ir trabajando. Obviamente sí les voy a dejar algunas tareas porque sí van a tener que hacer algunos procesos que no va a dar tiempo en hacerlos en 1 hora o menos. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Aquí les he dejado uno que se llama set 1, que es el set de datos, y ahorita les voy a dar cómo descargarlo, eh, porque todavía no estamos en la plataforma. Este set de datos es un set que analiza la adicción al teléfono celular, ¿sí? Como ven, tiene 25 columnas y yo lo que necesito que hagan es que me clasifiquen esto según, mejor vamos a hacer la otra, ¿no? Para no complicarnos con SQL, con esta tableta, ¿sí? Le pueden tomar un screenshot, yo les voy a tomar también el screenshot acá para que lo tengan en su computadora. Te los voy a poner en el chat. Ahí está cosa. Creo que no me permite pegar imágenes esta cosa. Es bueno, Meet es Meet. Tan dificilito. Bueno, tómenle un screenshot, por favor, tómenle una captura de pantalla, se los voy a poner grande porque a mí no me permite mandarles la imagen, pero tomen una captura de pantalla, ¿sí? Me dicen cuando ya tengan la captura de pantalla, por favor. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá hay un set de datos. Este set de datos tiene 25 preguntas. ¿Todos saben hacer tablas dinámicas? Pregunta seria. Un sí, dos. Ok. Em, para quienes no sepan hacer tablas dinámicas, la tabla dinámica es una forma de agrupamiento de la información que nos permite extraer información de una manera bastante rápida, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Ustedes van a agarrar este conjunto de datos, le van a dar clic aquí arriba, miren, en donde se pone aquí como una flechita. Eso selecciona todo el conjunto de datos automáticamente. Le van a dar en insertar, tabla dinámica, en nueva hoja de cálculo. ¿Sí? ¿Ok? Y eso lo que les va a permitir acá es como identificar cada una de las columnas, ¿sí? Y cómo la van a utilizar. Lo que me van a hacer es ir jalando una por una, perdón, en fin, ¿por qué me está apareciendo eso? Qué raro, ok. Bueno, me está tirando los, vamos a hacer algo. Mejor no van a hacer tabla dinámica. Lo que van a hacer es esto. Miren, van a copiar solo la fila de arriba. Se van a ir a la hoja nueva. Bueno, esta la voy a eliminar porque no me está queriendo funcionar. Y vamos a copiar esta parte de arriba, la vamos a pegar acá. Jesús. Sí. Y le vamos a dar aquí clic derecho. Y en el clic derecho, aquí donde están las flechitas, en transponer, le vamos a dar transponer. Y ya tenemos construido como nuestro listadito de columnas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Sí, van a venir ustedes, van a hacer una tablita, ¿sí? Y van a poner su piedra roseta. Y entonces quiero que me escriban si cada una de estas es cualitativa o cuantitativa, nominal u ordinal, y si es continua o discreta. O sea, le vamos a poner naturaleza, tipo específico y subtipo, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Qué feo, me quedo con rojo, mucho. Ok, está mejor. Vamos a eliminar esto. Y este me quedó uno arriba, entonces lo voy a bajar para que se vea mejor. Que le voy a poner azulito también para que... Entonces, ustedes van a venir acá y van a revisar la data, ¿sí? Y entonces van a ver una identificación, por ejemplo, esta es una identificación, ¿sí? O el nombre, por ejemplo, o el sexo, ¿sí? Entonces, el sexo ya sabemos qué es, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una variable cualitativa nominal que no tiene subtipo. Entonces, me van a poner acá en la hoja 2, el sexo es una variable cualitativa y el tipo específico es nominal, ¿sí? Y ya. Entonces, su tarea para los siguientes 45 minutos, 50 minutos, no vamos a cerrar a las y media, sino un poquito antes, es clasificar todas estas, ¿sí? Las 25 variables. Yo voy a dejar tiempo, voy a ampliar el tiempo en la tarea en la plataforma porque va a valer puntos. Cada día de clase vamos a entregar una tarea. No se van a ir un día sin entregar una tarea, o lo único que puede ser posible es que tengan más tiempo para entregarla, pero todos los días vamos a hacer un ejercicio porque este es un curso práctico. Es de aprender cómo, ¿sí? No es tanto de fundamentos, no es tanto de introducción, es aprender cómo. Entonces, en este momento, voy a dejar de presentar acá y me van a permitir un segundito porque voy a tener que subir a mi Drive la base de datos.
Dios santo calentito. Perdonen, yo de verdad no sé qué está pasando, pero el internet está súper lento. Ahorita les envío un enlace, por favor pueden ver si pueden descargar la base de datos. Listo. Bueno, entonces tienen de aquí a las 10:15, lo más, les diría yo 10:10, o sea, 30, 40 minutos para hacerlo. Entonces, tómense su tiempo, analicen bien, voy a calificar que lo hagan bien, me voy a fijar si hicieron bien la clasificación de cada uno de los tipos de datos. Regresen, miren la piedra roseta. Stephanie, yo no sé si usted estuvo cuando compartí la tabla que es la clave para analizar la base de datos. ¿Sí le puedo tomar la captura de pantalla? Hola, licenciado. Fíjese que no, la verdad, yo me acabo de unir porque hasta ahorita revisé el correo del link de clases. Ok, entonces le voy a compartir la pantalla y le voy a explicar más o menos la dinámica. Mire, pues primero tómele captura a la pantalla que estoy compartiendo. ¿Ya le aparece? No, aún no leí. Esta cosa. Ya, ahora sí leí. Ok. Ahora sí, va, tómele una captura de pantalla a esta. Me avisa cuando la haya tomado. Ya, Ok, gracias. listo. Va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Eh, ya di toda una introducción a la tipificación de las variables y todo. Tal vez fuera bueno que vea después el video de la clase, pero el ejercicio es el siguiente. Yo les estoy compartiendo una base de datos de Kaggle, que es un proveedor de bases de datos para estudios educativos. La idea es que según esta diapositiva que yo le puse piedra roseta, ustedes pueden clasificar las 25 columnas que aparecen acá de este set de información que es acerca de la adicción al teléfono celular. Entonces, obviamente es de Estados Unidos, porque aquí en Guatemala no tenemos esas capacidades de generación de información, o tal vez sí, pero no las queremos usar. Entonces, por favor, digamos, el ejercicio es, se copia esta parte de acá, ¿sí? Arriba, usted crea una nueva hoja, copia esto, lo pega aquí, lo vuelve a copiar, clic derecho, le da transponer, ahí ya lo volvió una columna, eliminar, luego desde acá de la piedra roseta va a agarrar las tres columnas que es naturaleza, tipo específico y subtipo. Yo la voy a copiar porque ya la tengo acá. Ya hice la tablita. Y entonces el trabajo es usted
va a agarrar cada una de estas variables, perdón, que tenemos aquí, ¿sí? Y la va a clasificar por su naturaleza, por su tipo específico y por su subtipo, según esta tablita que le estoy poniendo acá. Entonces, ustedes hacen la tarea y yo, porque vi que mucha gente no se conectó y me parece que hay un problema ahí con el correo que les enviaron, voy a dar hasta la otra semana para la entrega de la tarea, pero me gustaría que ustedes sí la entreguen hoy, para poder hacerle, ver si entendieron el tema, y para los demás pobres creo que sí les voy a subir el video de esta clase. No voy a subir videos eh, que no sean solo de la parte donde estemos ejecutando los ejercicios. ¿Sí, Jesús? Sí, licenciado, disculpe, para entrega en este caso es, como no tenemos acceso todos al Moodle, ¿cómo hacemos para la entrega? Por eso les voy a dar más tiempo. O sea, lo voy a dejar hasta la otra semana en lo que resuelven ese tema y se asignan y todo. Entonces lo tenía para hoy, pero la otra semana es, creo que es 13, ¿no? Sí. Sí, Entonces lo voy a dejar de aquí al 13 a las 12 de la noche, en lo que van resolviendo el tema, o sea, en lo que se asignan. Yo creo que Stephanie sí ya me parece, pero los que no, se tienen que asignar en el Moodle al curso y todo, y entonces ya suben su tarea. Eh, Básicamente eso. Entonces, de acuerdo. lo que tienen que hacer es analizar el set según el slide este que yo le puse piedra roseta, eh, hacer la clasificación y eso es la entrega. Van a ver que esta tarea está súper fácil, a lo que vamos a llegar a hacer. Mi idea final es que ustedes presenten un dashboard completo en Power BI con varias fuentes de información combinadas, interactivas, y que tengan al menos una que pueda alimentarse en tiempo real. O sea que así como llega la info, así la reciba y así la actualice. Entonces, sí vamos a trabajar, de veras que van a aprender a utilizar APIs, por ejemplo. Entonces, sí quiero ese esfuerzo. O sea, estamos empezando despacito porque justamente es lo que nos tira el examen que hicimos. Stephanie no hizo el examen, perdón, y le voy a mandar el examen también para que lo haga. Estaba pegado en el chat, pero me imagino que no lo vio. Aprovechando que usted está acá, es un examen que toma como 10 minutos, nos tomó, ¿verdad? Más o menos. Copiar. Y Stephanie, por favor, puede hacer el examen. El examen no es un examen que tenga puntos, es solo un diagnóstico para ubicarlos a todos en sus capacidades y conocimientos de estadística descriptiva. Entonces, contéstelo tranquila, no utilice inteligencia artificial ni nada, sino yo lo que quiero ver al final es ver en qué nivel de conocimiento de estadística descriptiva están para adaptar el curso y no irme tan rápido. Porque sí hay partes donde ustedes van a tener que procesar datos utilizando estadística y es tal vez mejor que hagamos un repaso antes de que llegue ese momento donde ustedes aprendan a calcular columnas y que el cálculo de la columna sea un punteo Z, por ejemplo, o algo así. Y entonces, mejor si hacemos un repasito de la descriptiva, para que estemos todos en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces, para que puedan entender justamente el dato que van a estar viendo. Entonces, por favor, responda tranquila su prueba, y los demás empiecen con la tarea. Yo estoy aquí conectado. Cualquier duda o pregunta, pues me avisan.